Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan rompió el silencio y dejó a todos con la boca abierta, ya solo vivo por ella. Una declaración que nadie esperaba del actor turco que ha mantenido su vida privada lejos de los focos durante tanto tiempo. Pero ahora, una serie de eventos han sacudido su mundo y por primera vez, ha decidido hablar con el corazón en la mano. Descubre con quién comparte ahora su vida y qué ha pasado realmente tras bambalinas. El reconocido actor Halil İbrahim Ceylan, conocido por su papel protagónico en la serie Emanet, ha dejado a sus seguidores completamente impactados con una reciente entrevista en la que abrió su corazón como nunca antes. Durante años, Ceylan se mantuvo reservado sobre su vida personal, evitando cualquier tipo de rumor o escándalo. Pero ahora, todo ha cambiado. En una entrevista exclusiva con una revista de entretenimiento española, Halil confesó: durante mucho tiempo pensé que podía mantener todo bajo control, pero ella llegó a mi vida y me lo cambió todo. Ya solo vivo por ella. Una frase que ha generado un terremoto en redes sociales. Los fans, especialmente su público femenino que lo sigue fielmente desde Latinoamérica y España, no han tardado en preguntarse, ¿quién es ella? Aunque Halil evitó mencionar nombres directamente, las pistas apuntan claramente a una figura que ha estado muy presente en su último proyecto televisivo. Según fuentes cercanas al actor, se trataría de Esla Turkoglu, su excompañera de reparto, con quien compartió una química evidente dentro y fuera de pantalla. Aunque ambos siempre negaron una relación sentimental, los gestos, miradas y ahora esta declaración dan mucho que pensar. Un testigo que trabaja en el set reveló: siempre estaban juntos en los descansos, se reían, se miraban de una forma especial. Halil cambió mucho desde que empezó a trabajar con ella, se le veía más alegre. Además, los rumores aumentaron cuando los seguidores comenzaron a notar que ambos publicaban mensajes similares en redes sociales, aparentemente dirigidos el uno al otro. Halil, al ser preguntado directamente si se trataba de Esla, solo sonrió y respondió con una frase que aumentó la intriga: el corazón sabe lo que quiere, y cuando lo encuentra, no necesita explicaciones. Estas palabras han sido interpretadas como una confirmación implícita por muchos de sus fans, quienes han llenado las redes con mensajes de apoyo y amor. No obstante, la historia tiene un giro inesperado. Recientemente, Esla fue vista en Estambul con otro actor, lo que generó una ola de especulaciones. ¿Acaso el amor de Halil es no correspondido? La posibilidad ha dejado al público dividido. Algunos opinan que se trata de una estrategia mediática, otros aseguran que Halil está expresando un amor verdadero que no ha podido vivir libremente. Mientras las redes sociales se llenaban de teorías, Halil İbrahim Ceylan optó por el silencio durante varios días. No publicó nada, no dio más entrevistas. Sin embargo, su entorno más cercano asegura que el actor está atravesando un momento de gran introspección y sensibilidad. Nunca lo habíamos visto así. Halil siempre fue un hombre reservado, fuerte, muy profesional. Pero ahora se le nota vulnerable, como si estuviera lidiando con una batalla interna, comentó un amigo del actor bajo anonimato. A pesar de las especulaciones, algo quedó claro: Halil no está jugando. Sus palabras nacen de un sentimiento profundo, casi poético. Fuentes cercanas afirman que ha estado escribiendo canciones en su tiempo libre, algo que no hacía desde hace años. Él es un artista completo. Cuando está enamorado o dolido, lo canaliza todo en su música y en su arte. Últimamente ha estado componiendo baladas que claramente hablan de ella, añadió la fuente. Mientras tanto, los fans no paran de analizar cada detalle. Un usuario de Twitter con más de 50.000 seguidores publicó una teoría que se hizo viral: comparó frases de entrevistas pasadas de Halil con las letras de sus canciones recientes y encontró sorprendentes coincidencias. Según esta teoría, Halil habría estado enviando mensajes cifrados durante meses, preparándose emocionalmente para esta confesión pública. Por otro lado, Esla Turkoglu ha guardado silencio absoluto. Su equipo no ha hecho comentarios y ella se ha limitado a compartir imágenes de sus nuevos proyectos y colaboraciones. No obstante, su última historia de Instagram, en la que aparece un atardecer acompañado de la frase "todo lo que tiene que ser, será", ha alimentado aún más las especulaciones. En medio de esta tormenta mediática, un nuevo personaje entra en escena: la madre de Halil. Una mujer conocida por su discreción, decidió hablar brevemente con la prensa cuando fue abordada en un evento familiar.
Mi hijo tiene un corazón enorme. Si ha dicho esas palabras, es porque está hablando desde lo más profundo de su alma. Lo único que deseo es que sea feliz, con quien él elija, expresó con serenidad. Esta declaración abrió un nuevo capítulo en la historia. Los medios turcos empezaron a indagar más sobre la infancia y la vida familiar de Halil, descubriendo que su madre siempre fue su confidente y su mayor apoyo. En varias entrevistas pasadas, él la mencionó como su gran refugio emocional. No es de extrañar entonces que ella esté jugando un papel fundamental en este momento. Pero como en toda historia de amor y drama, también hay sombras. Algunos portales de noticias empezaron a sugerir que Halil podría estar usando esta narrativa romántica para reposicionar su carrera, ahora que su contrato con Emanet ha terminado. Es una forma de mantenerse en boca de todos mientras decide su próximo proyecto, escribió un columnista de farándula. Sin embargo, los fans más fieles no tardaron en defenderlo, afirmando que reducir su confesión a una estrategia comercial es injusto y cruel. En paralelo, se ha filtrado que Halil ha recibido múltiples propuestas para protagonizar nuevas producciones, tanto en Turquía como en el extranjero. Una de ellas proviene de una plataforma de streaming muy conocida, interesada en realizar una serie romántica basada, curiosamente, en una historia de amor imposible. ¿Coincidencia o destino? Mientras la industria debate, Halil se refugia en la tranquilidad. Se le ha visto caminando solo por la costa de Izmir, ciudad donde vivió parte de su juventud. Algunos testigos lo han visto escribir en una libreta, contemplar el mar y pasar horas en una pequeña cafetería frente a la playa. Lo vimos llorar, comentó el camarero del local. Pidió un té, se sentó en la mesa del rincón y se quedó ahí por casi 3 horas. Parecía estar escribiendo una carta. Fue muy emotivo. Una carta. Esa es la palabra que ha empezado a circular con fuerza entre sus fans. Muchos creen que Halil está preparando una carta abierta para compartir sus sentimientos con el mundo. Algunos incluso afirman que ya está escrita y que será publicada en una revista de prestigio internacional. La expectativa crece, y la ansiedad también. Mientras tanto, Esla continúa con su vida profesional. Ha sido vista ensayando para una nueva obra de teatro y participando en campañas publicitarias. Su actitud tranquila contrasta con la intensidad emocional que transmite Halil. Sin embargo, hay quienes aseguran que esta calma aparente es solo una fachada y que ella también está viviendo esta historia desde el silencio. Los seguidores de la pareja, que alguna vez fueron solo compañeros de ficción, han creado una campaña bajo el hashtag #Halilisila siempre. Miles de mensajes inundan las redes, pidiendo que ambos hablen con claridad y, si existe amor, que no lo escondan más. Otros, sin embargo, llaman al respeto de su privacidad, recordando que son personas con derecho a vivir su vida fuera del escrutinio público. Y así, entre rumores, confesiones a medias, silencios elocuentes y miradas que lo dicen todo, la historia continúa. Halil İbrahim Ceylan ha abierto una puerta difícil de cerrar. Ya no es solo un actor talentoso, es ahora también el protagonista de su propia historia de amor, una historia que, aunque aún no tiene final, ya ha tocado el corazón de miles. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta declaración? ¿Él debería luchar por ese amor o dejarlo ir si no es correspondido? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas. Nos vemos en el próximo video.